Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Débora Galán, soy abogada y psicóloga social. Soy cofundadora y coordinadora general de Matices Asociación Civil. En este caso me toca desarrollar para la diplomatura que estamos desarrollando este año del módulo 1, el punto 2, en lo que respecta a legislación vigente en Argentina, convenios y tratados de género e igualdad. Para introducirnos al tema, me interesa que primero conozcan la jerarquía de las leyes. En Argentina tenemos lo que se conoce con el nombre de bloque de constitucionalidad, que está compuesto por nuestra Constitución Nacional o Carta Magna o Ley Suprema, como se le llama también, que es la ley máxima, la de mayor jerarquía que tiene nuestro país. Esa Constitución Nacional, junto con los tratados internacionales a los que nuestro país ha firmado y se ha responsabilizado, forman parte de ese bloque. Esos tratados son incorporados a través de la Constitución Nacional. Se han incorporado dichos tratados y convenciones internacionales en la reforma de 1994. Este año cumplimos 30 años de esa reforma, entre otras reformas que se han introducido en ese año. En este bloque de constitucionalidad se encuentran algunos tratados que tienen que ver con derechos humanos, y dentro de los derechos humanos están los derechos de las mujeres y las niñeces. Aclarado esto, continúo con la jerarquía de las leyes. Entonces tenemos Constitución Nacional y tratados incorporados a través de la Constitución, leyes especiales, leyes generales y ordenanzas. La supremacía también tiene que ver con el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel local. Con lo cual, si tengo una ley provincial, va a ser de menor jerarquía que una ley nacional. Si estamos en presencia de una ordenanza, no puede contradecir una ley provincial o una ley nacional. También tenemos debajo de esa jerarquía de leyes resoluciones internas de ciertas instituciones, organismos estatales, organismos o federaciones sindicales, que también se dan su propio ordenamiento, pero que tampoco pueden ir en contra de las ordenanzas, las leyes especiales, los tratados internacionales, los decretos leyes y las leyes especiales, y menos contra la Constitución. Ninguna Constitución, porque cada provincia también tiene su Constitución. Bueno, aclarado esto, comenzamos a hablar específicamente del tema. Dentro les decía, de la Constitución Nacional, tenemos los tratados con rango constitucional que tienen que ver con nuestra temática. En el artículo 75, inciso 22, se ha incorporado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como la CEDAW, son siglas en inglés. Además, tenemos una convención que para nosotras, nosotros y nosotres es muy importante y fue vital para redactar cierta normativa nacional, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. Pero la que tiene rango constitucional es la CEDAW. Después tenemos leyes, decretos y planes nacionales. Voy a mencionar algunos, ¿sí? Y después me voy a detener un poquito más en la responsabilidad del Estado argentino con respecto a estos tratados internacionales. Leyes, el marco normativo esencial que tenemos para el abordaje, para el estudio de las violencias del género, la diversidad y las masculinidades, es
una ley marco que se sancionó y promulgó en 2009 en nuestro país, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Ese es el nombre corto. El nombre de esta ley es Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Es la 26485. Esta ley es una ley marco, es una ley integral, muy amplia, donde nos da básicamente definiciones, pero en una parte de su articulado nos da un procedimiento. Que algunos doctrinarios cuestionan que ya había un procedimiento, porque cada provincia se da el procedimiento en todas sus jurisdicciones. Pero bueno, digamos que esta ley viene a reafirmar que hay ciertos parámetros en los juicios y en los procedimientos por violencias que se deben mantener. Digamos que es el piso mínimo. Después tenemos el decreto que reglamentó esa ley, que hay muchos artículos que no han sido reglamentados. Esta ley además ha sufrido modificaciones en varios de sus artículos, que los vamos a ver más adelante, que han incorporado tipos y modalidades. Después tenemos el protocolo facultativo de la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una herramienta más para estudiar el abordaje. La Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La 26150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ESI. La 23592 de actos discriminatorios. Tenemos también la 27210, que fue la creación de un cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género, que se pudo implementar muy escuetamente, pero se llegó a implementar. En este momento desconocemos si ese cuerpo de abogados y abogadas sigue vigente con las reformas y modificaciones que ha sufrido tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de la eliminación del Ministerio de las Mujeres Nacional. La 27363, que es la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la privación de responsabilidad parental. Se priva de la misma a femicidas, autores de homicidios agravados por el vínculo, abusadores sexuales y quienes ocasionan lesiones gravísimas a sus hijos e hijas. La ley, el Código Civil y Comercial incorporó algunas otras modificaciones que tienen que ver en cuestiones de familia, que no las vamos a ver en este momento porque sería muy, muy extenso y más enfocado al ámbito jurídico, pero ha incorporado algunas cuestiones que han facilitado después en el fuero de familia la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de mujeres y diversidades cuando se denuncia violencia familiar. Después tenemos la ley Brisa. Yo todo esto estoy hablando a nivel nacional. La ley Brisa, la 27452, que es el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes que sus madres han sido víctimas de femicidio y sus progenitores, varones, han sido los femicidas. Luego tenemos el decreto de reglamentación de Ley Brisa. Ley Brisa en este momento es un trámite administrativo y burocrático que tienen que realizar las familias subsistentes, tutores o tutoras de estos niños, niñas y adolescentes. La Ley Micaela, la 27499, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Esto lo vemos en tema aparte. Luego tenemos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que algunos artículos tienen que ver con la igualdad de oportunidades, como también lo establece la Constitución Nacional. Dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires tenemos la Ley 12.569, que es de protección
de la violencia familiar. Esta también es una ley marco con la que se trabaja mucho en cuestiones de violencia familiar y de género y de violencia y maltrato infantil. Esta ley también podemos desarrollarla si alguna tiene alguna duda con mayor profundidad, pero es una ley que figura en el formulario cuando las personas van a hacer la denuncia por violencia familiar y es anterior a la 26485. La 26485, que es nacional, complementa y transversaliza esta ley provincial. Con esta ley trabajan los juzgados de paz y los juzgados de familia, si hablamos de ruta crítica y cuando se inicia un trámite y una causa judicial por violencia familiar. Después tenemos la ley Micaela provincial, que es la 27499, la ley 14848, que es la ley de paridad en las candidaturas. Todo este material yo lo voy a estar subiendo luego al Drive con mayor desarrollo. Hasta acá tenemos todo lo que es a nivel nacional y provincial en cuestiones de violencias. Luego tenemos legislación con la que se articula en el trabajo en territorio. Por ejemplo, lo que tiene que ver salud, niñez y adolescencia, tenemos la Ley Nacional 25673, que es la creación del programa Salud Sexual y Procreación Responsable, que es previa a la ley de la creación del programa de ESI. Esta ley también fue muy militada por el sector de la salud. Es un programa que funcionaba desde el Ministerio de Salud de la Nación y se ocupa de cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva, aunque el término nos resulte un poco incómodo o vetusto, pero sí todavía se sigue hablando de reproducción, ya sea deseada o no, en la población, atendiendo a las diferencias que existen de acuerdo a las personas y a las situaciones relacionadas en las que se encuentran. Cuando las personas están en un ámbito vulnerable, se les provee de recursos y dispositivos para la prevención de embarazos no deseados, para prevenir enfermedades o infecciones de transmisión sexual y demás. Después tenemos la ley 25929 de derechos de padres, madres e hijos e hijas durante el proceso de nacimiento o ley de parto humanizado. También es una ley nacional, hace alusión a un parto respetado. Se relaciona con lo que respecta a la ley 26485 en cuanto a prevenir la violencia obstétrica. Es una modalidad de violencia de género en el ámbito hospitalario y en el ámbito y en la situación del parto. Menciona los derechos de las madres, padres, hijos e hijas durante el embarazo, parto y puerperio. La 26061, que es de protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Esta es de 2005. Esta es una ley también que respecta a niñeces y adolescencias. Es una ley que trajo un cambio de paradigma profundo en nuestra legislación nacional en cuanto al entendimiento que se tenía de la niñez, más protector, más de patronato, porque la antigua ley se llamaba la ley de patronato. Se lo veía a las niñeces como un objeto de protección, desprotegidos, sin autonomía. Hoy en día se contempla a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Esta ley menciona sus derechos, entre los que se destaca el derecho a la identidad, a ser escuchado o escuchada y a su resguardo integral. Cabe aclarar que en esta ley se da respuesta jurídica a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Esta es otra convención con rango constitucional.
La Ley 26150, que es el Programa Nacional de Salud Sexual Integral, ya la mencioné, el programa de ESI. En cuanto a equidad de géneros y diversidad, en nuestra legislación se encuentran leyes de vanguardia que somos mirados desde todo el mundo, no solo en la región, sino a nivel mundial, por el avance que hemos tenido en cuanto a conquista de derechos para el colectivo LGBT. Tenemos la ley 26618 de matrimonio civil, matrimonio igualitario, implica que el derecho a casarse a partir de esta ley tienen el derecho a casarse personas del mismo género. Esto trae aparejado que los derechos que se dan en consecuencia a esta unión matrimonial, la posibilidad de unificar aportes en la obra social. Hemos tenido casos emblemáticos de famosos donde han estado muchos años en pareja. Digo, le pasa a cualquier género, pero las diversidades y disidencias históricamente han sufrido mucho discriminación para poder visibilizar sus relaciones humanas de pareja. Entonces esto trae reparación histórica a esos derechos vulnerados por nuestra propia legislación vigente. El hecho de ser considerados familiares para los cuidados cuando están internados, y también lo más importante, el hecho de ser considerados familia, incluyendo a sus hijos e hijas. La ley 26743 de identidad de género, esta es una ley del 2012, implica el respeto por la identidad de género que manifieste cada persona, permitiendo tener un DNI que lo refleje y en consecuencia desarrollar una vida como ciudadanos o ciudadanas de derecho con el nombre con el que tienen el género que se perciben. La ley 26844 es el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Esto tiene que ver con el trabajo para las mujeres que realizan trabajos las personas de casas particulares eran históricamente también discriminadas o descalificadas hasta como se las llamaba, ¿no? No se las llamaba trabajadoras, la chica que limpia, la señora que trabaja en casa. Bueno, es trabajo de personal de casas particulares. Esta ley es del 2013, hoy hasta, han podido crear un sindicato. Y en este momento están siendo muy afectadas por todos los cambios normativos que hemos tenido. Cuando pensamos en este trabajo de casas particulares, sabemos que la mayoría son mujeres. Esta ley regulariza el trabajo de miles de trabajadoras que han por muchos años trabajado de forma precaria y en negro, como se dice vulgarmente, o trabajo no registrado, como se llama realmente. Después tenemos Ley Nacional de Fertilización Humana Asistida, que también es del 2013. Se considera que es un derecho básico y los costos de fertilización siempre fueron muy altos. Entonces, de esta manera se permite que las personas puedan realizar estos tratamientos de manera gratuita. Y también muchas de las obras sociales fueron incorporando beneficios a las mismas. En cuanto a educación, tenemos la 27234, que es Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, y establece las bases para que en todos los establecimientos educativos del país, públicos, privados, de nivel primario, secundario, terciario, se realice la jornada con el nombre de Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, con el objetivo que estudiantes y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores
buenas prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. Por lo general se da en una jornada durante el año para visibilizar y sensibilizar. En cuanto a medios de comunicación, tenemos la ley 27176, estoy hablando de leyes nacionales solamente, y establece el 11 de marzo como Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación, algo que se está vulnerando últimamente en redes y en medios. Como vemos, a veces establecer un día no hace que cambie nada, sino que es una herramienta para visibilizar y trabajar. Leyes en el ámbito político-sindical, tenemos la ley Evita, que es la ley 11.010. Estamos hablando de una evolución de las leyes acá, ¿sí? Estamos en presencia de leyes más de larga data. Esta fue la primera elección en que votaron las mujeres a nivel nacional. También podían votar por primera vez y acceder a ser elegidas, a estar en una lista. Esta fue una ley también de vanguardia. Bueno, la ley 24012, que es la de cupo femenino, acá vemos cómo va avanzando. La ley de cupo femenino es de 1991 y establece un cupo mínimo. Es el 30% de la lista. Bueno, la ley de paridad, finalmente, sancionada a nivel nacional en el 2014, implementada a partir del 2015, en las elecciones del 2015, es una ley de reforma electoral. Lo que hizo fue modificar la ley electoral nacional. Después se adhirieron otras provincias. Pero lo que hace es incorporar la paridad de género. 1, 1, 1, 1, en ese orden. No pueden ir dos géneros iguales y simultáneos. Es 1, 1, 1, 1 o 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pero solo en los cargos legislativos. La Ley Nacional 27417 es la de Ley de Cupo Femenino Sindical. La 27417 es la Ley de Paridad en cargos electivos. Después tenemos la Ley de Cupo Sindical, que es la 25674, es de participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales en función de la cantidad de trabajadoras en la rama o actividad de que se trate. Esto trae la integración de mujeres a cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales. Los porcentajes en dicha representación. Digamos que se asemeja a la ley de cupo femenino política que se había sancionado en el 91, pero aún no hay paridad en todos los sindicatos y centrales de trabajadores y trabajadoras. Esta ley es del 2002. En cuanto a materia penal, tenemos diversas leyes de fondo y de forma. ¿Qué quiere decir de fondo cuando una ley es de fondo? Tenemos códigos de fondo, por ejemplo, el Código Penal. Vamos a hablar en materia penal, el Código de fondo, y las leyes de fondo hablan de los delitos y de las penas. En cuanto a las leyes y a los códigos de forma, es cómo se van a implementar esas penas. Son los procedimientos, ¿sí? Cómo va a actuar el fiscal, cómo va a actuar el juez, cómo va a actuar la defensa, y cómo va a actuar, por ejemplo, el juzgado de garantías. Para todo esto, también se han incorporado modificaciones en cuanto a fondo y a forma. A fondo en cuanto a reforma del Código Penal y a forma en cuanto a reforma del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a ir
Por ejemplo, una ley especial que no está en el código, pero sí es una ley especial, es la ley de trata. La ley de trata es la ley 26.364, que es de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. La ley de trata incorpora algunas reformas al Código Penal de fondo. En cuanto a delitos sexuales, tenemos la 26.738, que introduce una modificación al Código Penal en el artículo 132. Es sobre delitos sexuales y deroga la figura de avenimiento. El avenimiento era una figura antiquísima. Era la situación donde una mujer había sido víctima de violación y digamos que casándose con esa persona que había sido su victimario, el actor, la persona activa que la ofendió sexualmente, bueno, contraen matrimonio y de esta manera, digamos, se elimina, se anula, digamos, la denuncia y no existe más delito. Esta figura, bueno, ya no existe más, se deroga con esta ley y fue un avance porque después lo voy a buscar, bueno, ahora no lo tengo acá presente para compartírselos, pero lo podemos hablar en alguna charla. Hasta los 2000 había situaciones así y habían sido también trascendido, digamos, en medios de comunicación. Entonces, ya avanzada la legislación en cuanto a género y prevención de las violencias, el último de los casos que se conoció, digamos que conmovió a la sociedad, y las leyes siempre van atrás de los avances en la sociedad, pero bueno, como consecuencia de la indignación social, esta figura fue derogada. En la ley 26.879 crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual. Hablando de delitos de género, la 26.791 modifica nuestro Código Penal argentino e introduce los delitos de género, incluido el femicidio. Este tema lo voy a desarrollar en otro video porque es un poquito extenso, pero es interesante conocerlo porque se han dado discusiones este año con el lesbicidio de Barracas. Entonces, los delitos de género también se contemplan ese tipo de delitos, ¿sí? Y que estamos tratando de que las fiscalías y los juzgados lo contemplen a la hora de establecer la carátula y la pena como corresponde. Bueno, por último, tenemos en el plano internacional, para destacar, compromisos asumidos por nuestro país en la Agenda 2030, que se adopta desde septiembre del 2015 y propone cambiar el curso del siglo XXI mediante el cumplimiento de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, o ODS, como se llama, para el año 2030. Tenemos un montón de objetivos todavía a cumplir, estamos muy atrás. En este caso se abordan retos fundamentales como la pobreza, la desigualdad, la violencia contra las mujeres. La violencia no era un tema que estaba presente en la agenda de desarrollo anterior. Bueno. Y por último voy a mencionar las reformas de la ley 26.485 que incorpora con la ley 27.501 la modificación para incorporar el acoso callejero y la violencia
La 27501 incorpora el acoso callejero, ¿sí? Como modalidad. Luego tenemos la ley 27533 que incorpora la violencia política y por último tenemos la más reciente, la ley Olimpia, que incorpora otra modificación y es con respecto a la violencia digital. Entonces, el desarrollo de esta ley 26485 lo vamos a dar en otro video y los delitos de género también los vamos a desarrollar en un video y apartado especial. Hasta acá hice todo un recorrido de la legislación vigente en Argentina. Seguramente quedan algunas reglamentaciones que quedaron por fuera, pero todo va a estar en el material que vamos a estar subiendo al Drive. Bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.